buenas noches, buenas tardes por allá en California. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde México, desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, con todo cariño. Le doy gracias, Pastora Silvia, por la oportunidad que me dan usted y todo su esposo para poder estar aquí en este momento compartiendo la palabra de la cual Dios nos ha hecho parte para su misericordia y amor en el nombre de Jesucristo. El Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, nos dio una palabra el día de hoy para todos y cada uno de ustedes, que es, la palabra es Pablo en Jerusalén. Esto está basamentado en el libro de Hechos, capítulo 20, versos 22 y 23. Vamos a leer pocas partes del libro de Hechos, donde Pablo estaba en una situación de ministerio muy poderoso, había sido llamado de parte de Dios a través del momento en el que fue llamado hacia Damasco. Él iba hacia Damasco y en ese momento el Espíritu de Dios se le apareció en el camino con una luz poderosa y lo que al grado de que le deja ceguera, ¿verdad?, en ese momento, y le pregunta al Señor: ¿por qué me persigues?, ¿verdad? Entonces en ese momento, en su conversión, ¿quién eres?, le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Sabemos que Pablo, a partir de ese momento, después de estar en Damasco, comienza un ministerio poderoso de hablar a todos los gentiles, de hablar en las iglesias, e inclusive con la autoridad y el poder de Dios en su momento y su tiempo, de hasta confrontar al mismo Pedro, siendo quien Dios le había puesto en sus manos el guía de la iglesia. Él confrontó a Pedro porque estaba judaizando, estaba haciendo cosas indebidas, se comportaba con los judíos de momento como judío y con los gentiles como gentil, no dejando en claro la hermosa gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre preciosa y la libertad con la cual hemos sido dotados. Pablo fue fundador de un sinfín de iglesias, un hombre totalmente de Dios, guiado por el Espíritu Santo, teniendo una comunión donde él mismo menciona en varias ocasiones y en algunas de la palabra dice que el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesucristo en persona, le dio el Evangelio. Bendito sea nuestro Dios. Sin embargo, vamos a entrar en una etapa de Pablo que muchos teólogos, estudiosos de la palabra, hombres de ciencia de Dios, han hecho un estudio poderoso acerca de la palabra que vamos a analizar a continuación. Porque Pablo entró en un estatus de desobediencia al Espíritu, queriéndole obedecer al Espíritu conforme a su concepto. Pero Dios, que es hermoso, nos da el discernimiento de todas las cosas en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor en la palabra de Dios. Antes, permítanme, vamos a una pequeña oración. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites en este momento reunirnos en tu nombre. Queremos aprender tu palabra, queremos que nos hables, Padre. Yo vengo para que tú crezcas, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y nos ayude a encontrar tu verdad, Señor, que es tan poderosa como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del corazón y de las intenciones. Ayúdanos, Padre, a través de tu misericordia y amor, para encontrar tu verdad y ser victoriosos en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, en el nombre de Cristo. Amén. Dice así la palabra del Señor en la carta de los Hechos, capítulo 20, 22 y 21. Ahora, aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulación. Es evidente y es claro por medio de la confesión de nuestro hermano Pablo, que Espíritu Santo le había dicho a Pablo: no vayas a Jerusalén porque te van a meter a la cárcel. Y no solo eso, sino que te van a maltratar. Pablo, al escuchar estas palabras, él consideró en su propia opinión que sí debería de ir a Jerusalén. Después vemos en el libro de Hechos 21:4, dice: hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, por el mismo Espíritu Santo, que no subiese a Jerusalén. ¿Qué pasa? Dios le habla en su forma íntima a Pablo que no tenía que ir a Jerusalén. Como no hace caso Pablo, Dios utiliza a personas, a hermanos ungidos, y le dicen: Pablo, el Espíritu Santo nos ha dicho que no vayas a Jerusalén. Y por
último vemos en el libro de Hechos 21, del 10 al 14, dice así: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así te atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que en aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudieron persuadir, desistimos, hágase la voluntad del Señor. Si nosotros seguimos leyendo esta hermosa carta escrita por Lucas, entendemos algo muy poderoso: que el Espíritu Santo ya le había dado una intimidad a Pablo, que ya había utilizado miembros de la iglesia, y que no solo eso, mandó a un profeta, este hombre llamado Agabo, para decirle directamente en su cara: Pablo, dice el Espíritu Santo que no vayas a Jerusalén. Y Pablo dice: ¿cómo no he de ir? Y ahí va Pablo para Jerusalén. ¿Qué pasa en Jerusalén? Lo detienen, lo encadenan e inmediatamente lo meten a la cárcel. Y le intentan hacer un juicio los líderes de la iglesia judía. Entonces empezaron inclusive a planear cómo matar a Pablo. Llega el momento en que Pablo, ya estando en medio de las prisiones, estando totalmente amedrentado y lastimado y todo, en lugar de creer en Dios, en lugar de creer en el Cristo poderoso que lo había transformado en aquel camino de Damasco, Pablo comete otro error y apela a César. Cuando está él enfrente de Agripino, este le dice que por haber apelado a César no podía soltarlo, porque él consideraba que no había ninguna maldad en él y lo iba a soltar. Y como Agripa se da cuenta de que Pablo no tenía nada malo, dice: pues yo te iba ya a soltar, no veo nada en ti malo, Pablo. Pero como apelaste a César, no te puedo soltar. Y entonces Pablo se avienta un camino que se va hacia Roma y empieza una tormenta terrible, al grado que el barco se hundió. Pero Dios en su misericordia le dijo a Pablo: Pablo, no te preocupes, vas a llegar a Roma. Aún en su error de Pablo, Dios dio bien. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque yo quiero, hermano, hermana, que tú hoy grabes esto en tu corazón. Quiero que lo grabes en lo más profundo. Toda obra, toda acción, todo lo que hagas que no sea guiado por Dios, se convierte en cenizas. Toda palabra que viene de Dios y que tú obedezcas va a ser oro sólido en la vida de todo cristiano. A veces nosotros consideramos hacer cosas para Dios que Dios no nos ha pedido, y las hacemos porque consideramos que son buenas en nuestra opinión, o consideramos que esto va a ayudar a otros. Pero a la larga, muchas veces cuando actuamos de esta forma, termina en conflicto, termina en problemas, y tú terminas preguntándote: ¿por qué, Dios? ¿Por qué, si yo estoy haciendo algo bueno, estoy obedeciendo lo que dice la Biblia? Pero es necesario que tú seas guiada a través del Espíritu de Dios. Dios muchas veces va a utilizar a tu pastor, a tu pastora, para decirte: no hagas esto, o haz esto, lo contrario, ¿verdad? Pero a veces estamos: no, yo cómo no he de obedecer a Dios. Antes, a veces hasta terminamos diciendo: maldito el varón que conviene al hombre. Y empezamos hasta ser bien bíblicos en una necedad de querer hacer cosas que nadie nos ha mandado. Y esto ocasiona cosas terribles.
Y les voy a decir algo, y los voy a invitar en el Señor, que ustedes lean esta porción de la Biblia. Desde el momento en que Pablo es apresado hasta el final de la carta de los Hechos, y van a descubrir algo bien interesante, queridos hermanos, que ni una sola persona en Jerusalén fue transformada, ni cambiada, ni reconvertida. Lo único que fue Pablo a Jerusalén fue a que lo maltrataran, a que lo humillaran, a que lo ofendieran y estar encarcelado. Dijéramos, bueno, me metieron a la cárcel, bueno, me golpearon, pero hubo transformación de vidas, hubo gente que se convirtió, hubo gente que vino a Cristo, entonces vale la pena todo sacrificio. Pero si yo en mi creencia de querer estar obedeciendo a Dios, voy y hago lo que yo creo conveniente y la alianza de Dios, entonces estoy entrando en un estatus de soberbia, creyendo ser más inteligente y más sabio que yo. Y entonces las obras que yo haga no van a generar absolutamente ningún fruto. Al contrario, va a traer persecución y calamidad. Porque es increíble que a pesar de que queramos hacer lo bueno, insisto, si no es guiado por el Espíritu Santo, de nada sirve. Esto lo vemos en Pablo, porque cada vez que Pablo obedecía a Dios de ir o hacer algo, había una respuesta inmediata de Dios. Hay veces que Dios nos pone a hacer cosas extremadamente extrañas, como por ejemplo en el caso del profeta Oseas, cuando Dios lo envió a casarse con una mujer rameta. Tú dirías, pero ¿cómo? Dios va a pedirle a alguien que se case con una mujer que ha sido fornicaria. ¿Y por qué no? Si Dios es dueño de todo y de todos nosotros, y si nosotros le hemos entregado la vida, Dios podría mandarnos a unir nuestras vidas con la persona que menos podría aceptar toda la iglesia inclusive. Pero nosotros, obedeciendo la voz de Dios, vamos a confirmar el pacto de poder y vamos a ver un resultado de vida. Acuérdate que tu fe debe de generar un cambio, debe de generar un cambio en tu universo. Tu familia, tu estatus, tu trabajo, tu vida en general debe de tener un cambio. Esto debe de ser la mayor prueba de que tu relación con Dios está generando un beneficio y un dividendo poderoso espiritual para tu vida. No hay esto, si lo que tú encuentras al según estar obedeciendo a Dios son calamidades, persecuciones, enfermedades, circunstancias que están ahogándome alrededor de mí, es que algo que yo estoy haciendo no está en la obediencia en el orden de Dios. Ustedes se imaginan qué confusión pudo haber venido a Pablo en el momento de pasar cuántos años en la cárcel por no haber obedecido la voz del Espíritu Santo, que a través de su comunión personal, que a través de una iglesia, e inclusive de un profeta, le dice, Pablo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo, en un acto de religiosidad, creyéndose más sabio y más listo que Dios, comete uno de los errores más terribles en la vida de todo cristiano. Creer que puedes aconsejar a Dios. Creer que lo que tú vas a hacer va a generar mejor resultado que lo que Dios te diga que hagas. Esto es algo de mucha meditación, queridos hermanos. Es algo en el que debemos estar completamente inmersos. La obra de Dios en nuestras vidas está basamentada en la obediencia. Esta es confirmada por la fe. La fe es creerle a Dios y en consecuencia obedezco sus mandamientos. Le dijo a su apóstol, me aman y me aman, guarden mis mandamientos. No por obra, sino por agradecimiento por el pacto eterno en la nueva alianza de la sangre del Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, aquellos que hemos sido convidados del cuerpo y la sangre de Cristo. Ya no podemos andar en fornicaciones, ya no podemos andar en chismes, ya no podemos andar en comentarios insanos, ya no podemos estar juzgando a los demás. La obra del Hijo de Dios en el fruto de amor debe de estar basamentada en el bienestar total de los hermanos, primeramente de casa y después de la iglesia. Porque yo no puedo estar bien en la iglesia y mal en mi casa, ¿verdad? Porque dice la palabra que primero es tu casa, tu esposa, tus hijos, tu esposo, inclusive quienes son sobre tus padres, sus hermanos,
hijos, inclusive hasta nietos. Tenemos que tener este concepto claro de la obediencia total a Dios. Pablo le costó muy caro el querer ser más listo que Dios. Pablo era un hombre que sufría de soberbia. A pesar de ser un hombre utilizado por Dios y a pesar de nuestros defectos como seres humanos, Dios nos utiliza. Pablo, si ustedes se acuerdan, una parte donde le dice al Señor que tenía un aguijón en su carne, algunos creen que era un problema en un ojo, y que entonces le decía al Señor que le quitara, le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En una palabra le dijo muy sutilmente, Dios le dijo, bájate de tu nube, bájale a tu estatus en el que te sientes más arriba de los demás, necesito que te bajes un poquito, porque una de las cosas importantes en la vida es que cuando empezamos a ser utilizados por Dios con cualquier ministerio, pasa un fenómeno impresionante en las iglesias, y digo en todas porque esto es real. Empieza a haber una, yo le llamo la santa soberbia, cuando la gente ya se siente importante, el que toca la alabanza, el que ayuda, el sugiere, el que está ayudando, ya se considera superior a los demás. Y esto es terrible, porque la palabra dice que debemos de ser humildes y tratar a todos como si fueran nuestros superiores. En un acto de amor, empezando por nosotros, que nos volvemos ministros de Dios, que nos volvemos gente totalmente llegada al Señor. Tenemos que dar ese ejemplo de vida de humildad, donde el poder de Dios pueda perfeccionarse a través de la obediencia. Yo quiero que hoy tú lleves en tu corazón, que tengas esta palabra en tu ser, que Dios va a respaldar todas y cada una de las cosas que hagas en obediencia. Todo aquello que tú planees sin estar Dios en medio es ceniza. Te va a quemar como el papel en el fuego, como el polvo en el viento, o como el fuego en el agua. No hay forma de que puedas salir adelante y no estamos bajo la cobertura total del Espíritu Santo de nuestro Dios, el cual Jesucristo, a través de su poderosa sangre, nos dio acceso al lugar santísimo para que ustedes y yo podamos ver cara a cara al Padre sin morir. Porque acuérdense que antes, cuando la gente se acercaba a Dios, caía muerta. Aquellos que veían a Dios caían muertos. En ese momento la gente no tenía la sangre, pero hoy tenemos un acceso poderoso a nuestro Rey y Señor, gracias a la sangre y a la carne de nuestro amado Señor Jesucristo. Podemos accesar al lugar santo. Pero una pregunta que un día me hacía una persona: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Dije, primero tienes que leer la palabra, segundo tienes que creerla, y tienes que obedecerla. Pero hay personas que parece que estudian la Biblia para hacer literalmente lo contrario. Cuando le preguntan al pastor, pastor, tengo este problema, ¿qué hago? Y después de recibir el consejo, literalmente hacen todo lo contrario. Y entonces, cuando viene, como dice la pastora, sí, como dice mi pastora, viene el leñazo en la espalda, viene el golpe, viene el balazo, viene el coscorrón, viene el pellizco. Y entonces cuando decimos, ¿por qué, Señor, me vienen esas? Porque no estamos bajo la cobertura de la obediencia total del Padre Santísimo. Y recuerden que creo que universalmente todas las cartas de Pablo y la vida de Pablo ha sido inspiración para muchos en la vida cristiana de los siervos del Señor. Sin embargo, es de Dios y es muy sabio mirar los aciertos, pero también los errores, y ver cómo Dios, en medio de su poderosa fidelidad, aún en nuestros errores, corrige nuestros caminos. Porque Pablo iba a morir en ese naufragio. Ese barco se iba a hundir. Sin embargo, Pablo, al clamar el Espíritu Santo, no temas, e irá hacia Roma. O sea, como decirlo, a pesar de todas las circunstancias, de tus errores y todo lo que has pasado, ni siquiera has podido convertir a nadie, bueno, te voy a llevar a Roma. Y entonces se salvan todos del naufragio. Todos los bienes se perdieron, pero todos se salvaron. Quiero que sepas que va a haber ocasiones en tu vida que todo se va a perder, menos las vidas, menos las almas. Y cuando es eso, hay victoria, hay ganancia.
gloria a Dios Todopoderoso, porque esos hombres que iban en ese barco dedicaban a comercializar. En ese entonces no existían los seguros, como hoy en día que alguien manda por medio de un barco o por medio de una mensajería alguna cosa valiosa y se pierde, hay un seguro que le paga, ¿verdad? En ese entonces no existía eso. La gente que perdía sus bienes, en ese entonces lo perdía todo lo que tenía. Pero se salvaron las almas. Y hay veces que tú, con ministerio, vas a tener que invertir y a veces perderlo todo. Pero que una alma se salve es gloria a Dios. Y vamos a decir, bendito sea Dios que solo se perdieron bienes. Bendito sea Dios que solo se perdió eso, pero se salvó un alma. Porque dice la Biblia, y cuando alguien se convierte, hay fiesta en los cielos. Los ángeles de Dios se gozan en cánticos de amor y de adoración al Rey cuando una persona se convierte. El día que tú te convertiste, el día que dices, yo soy de Cristo y bendito sea su nombre, ese día quiero que sepas tú una gran fiesta y un banquete en los cielos de alegría y de gozo y de felicidad. Porque el Dios, tu Dios creador, sabe que ese día ha sido marcado el momento en el que pasarás la eternidad con nuestro Dios y Rey. La vida de todo cristiano consiste en obedecer de Dios, primeramente instituida por los siervos, por los sacerdotes, conforme el orden de Melquisedec. Son llamados obispos, pastores, ancianos, que Dios ha puesto instituidos en la tierra para que tú aprendas y vivas conforme a la voluntad de Dios y con la relación personal en tus ayunos, oración y obediencia a Dios. Dios siempre te va a confirmar y te va a hablar a través de tu pastor, a través de los ancianos de la iglesia, la voluntad de lo que Dios quiere que haga. No te resistas, no resistas al Espíritu Santo, porque si no te va a pasar lo que Pablo, vas a acabar encarcelado, vas a acabar aprisionado y atribulado, y no vas a ayudar, tu vida no va a poder ser de ayuda a la obra de Dios por estar encarcelado. Hoy en día las prisiones ya no son físicas, pero en algunas partes del mundo sí lo son. Hoy en día las prisiones son espirituales. Gente que a pesar de que sirve la iglesia, no ha podido avanzar, no ha podido cambiar su vida, no ha podido ser transformado en su totalidad, ni ha recibido la bendición de Dios. Por eso Daniel, en Daniel 10, en el libro de Daniel, dice que se dedicó 21 días en ayuno y oración hasta la respuesta de Dios. Y en el día 21 se le apareció el ángel de Jehová, decirle, Daniel, muy amado, desde el día que pusiste poner atento oído a la voz de Dios y humillarte delante de su presencia, tus oraciones han sido escuchadas. Vean cómo el ángel de Jehová. Tenemos que obedecer la voz de Dios a través de la palabra, a través de los obispos y ancianos y a través de su santo y poderoso Espíritu. No nos pase como Pablo en Jerusalén, yendo ser más sabios y listos que Dios, terminemos en la cárcel. Por eso es que hoy, en este día, en este momento, yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que te ayude a dilucidar, que te ayude a discernir a través de la sabiduría y el poder de Dios, que tu vida tenga un objetivo claro, para que vayas de victoria en victoria, mostrándole al mundo que Dios es real a través de tu fe, y en tus victorias todos vean los éxitos en tu vida, para que diga a la gente que realmente Dios es, a través del testimonio de vida. O como dice Pedro, que las esposas sujetas, sometidas a los esposos de tal forma, y el esposo amando, como dice Pablo, a la esposa como Cristo amó a la iglesia, podemos dar testimonio de que Dios es real. Yo quiero darles por último este testimonio. A mí ha habido ya personas que se me han acercado y me han dicho, ¿de dónde sacaste a tu esposo? Yo digo, ¿por qué? Porque el amor con el que te trata y la diligencia con la que te trata, nunca la he visto yo. Yo quiero una esposa como la tuya, me dice. Ese es el testimonio que tenemos que darle a los demás a través de la obediencia. El que haya esposa, es la palabra de Dios, haya casa. En este momento le doy gracias a Dios por esta esperanza. Le doy gracias a Dios para que tu vida prospere en todas las áreas de tu vida.
que puedas alcanzar el poder y la gracia de Dios a través de la fe, y que el poder de su Santo Espíritu te recojan debajo de tus alas, como la gallina sus polluelos, protegiendo tu vida en toda obediencia y sujeción al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Mi hermana Silvia. Gracias. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Padre Edgar. Dios te bendiga. Gracias, hermano. No sé que no me están viendo ahí, pero Dios los bendiga y los fortalezca. Nos vemos el lunes en tiempo de oración. Sale una sombra ahí. Pero acá estoy. Mis manos también, para que me vean. Gracias, Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana en tiempo de oración. Bendecido noche para todos.